Buen día, quien les habla, Marimar Vargas, abogada cursante de la especialización en Derechos Humanos de la Universidad Nacional Abierta, Centro Local Estado Portuguesa, y en esta oportunidad me corresponde presentar el análisis de un caso documentado de violación de los derechos humanos. En este caso, específicamente, en el marco de la segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales. El caso que he seleccionado es el colapso sistemático del derecho a la salud y a la seguridad social en Venezuela, documentado por organismos internacionales que tienen muy reconocida trayectoria. Está el Human Rights Watch en 2019, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la Organización de las Naciones Unidas en 2020 y la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de Venezuela en 2021, también llamado Comencovi. Pero principalmente tenemos que conocer qué son los derechos económicos, sociales y culturales. Pues la segunda generación de los derechos humanos emergen como respuesta a la revolución industrial. El Estado deja de ser un simple gendarme que no interviene y pasa a asumir un rol activo, prestacional e interventor. El profesor Efraín Pérez, en la lectura 1 de esta unidad, define estos derechos como un conjunto de bienes que el Estado debe garantizar mediante acción positiva: la salud, el trabajo digno, la educación y la seguridad social. Lo que esto significa que en términos jurídicos es que no basta que con el Estado no viole estos derechos, sino que tiene la obligación positiva de garantizarlos, de crear las instituciones, de asignar los recursos y de hacer cumplir las normas que los protejan. Pues Venezuela firmó el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1978. Por lo tanto, tiene obligaciones jurídicas concretas e inexcusables. ¿Cuáles son los hechos probados? ¿Qué ocurrió en Venezuela? Los hechos están documentados con precisión, pues en el 2016 la propia ministra de Salud del gobierno venezolano publicó datos que indicaban que la mortalidad materna había aumentado un 65%, la mortalidad infantil un 30% y los casos de malaria un 76%. Fue despedida días después por publicar esa información. Eso mismo en sí ya es una violación, porque el Estado ocultó deliberadamente una crisis sanitaria que afectaba a toda la población. Para el 2019, Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins documentaron que el 33% de las camas hospitalarias estaban inoperativas, el 43% de los servicios de diagnóstico habían cerrado y habían regresado enfermedades prácticamente erradicadas, que en esas están el sarampión, la difteria y la tuberculosis. El derecho a la salud no es abstracto. Esas enfermedades tienen víctimas reales, con nombre y apellido. El profesor Pérez establece que para que exista el derecho a la salud deben cumplirse condiciones previas: paz, alimentación, vivienda, renta, ecosistema estable y justicia social. Venezuela negó simultáneamente que cada una de esas condiciones a su población en cuanto a la seguridad social. La encuesta nacional de condiciones de vida de Venezuela en COVID en el 2021, elaborada por 3 universidades venezolanas, documentó que el 94.5% de la población se encontraba en situación de pobreza. Las pensiones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales equivalían a menos de $2 mensuales y el 80% de los trabajadores estaban en la economía informal, sin cobertura de ningún tipo. Es por esto que el profesor Pérez es claro: cuando el derecho de la seguridad social es irrenunciable, inderogable y universal, y especialmente es exigible para los más vulnerables, que en estos son los adultos mayores, los enfermos y los discapacitados, precisamente los que más sufrieron este colapso. Bueno, ahora el acceso a la justicia y la respuesta internacional. La pregunta es: ¿qué hizo la comunidad internacional?
En el 2013, Venezuela denunció la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y se retiró de la jurisdicción de la Corte Internacional. Es decir, eliminó el mecanismo regional de protección más efectiva del continente para sus propios ciudadanos. La misión de la ONU en su informe del 2020 concluyó que las autoridades venezolanas de más alto nivel tenían conocimiento de estas violaciones y no adoptaron medidas para prevenirlas. Eso tiene un nombre en el derecho internacional, lo cual llamamos responsabilidad estatal. El problema es que las violaciones de derechos económicos, sociales y culturales no se traducen en un acto único identificable, sino en patrones estructurales de omisión. Eso hace que los mecanismos internacionales sean más lentos y menos efectivos. Mientras tanto, las víctimas siguen siendo víctimas. Lo más importante que quiero que quede claro en este video es que lo que ocurrió en Venezuela no fue una crisis económica inevitable. Fue una decisión política. Un Estado que tuvo recursos durante los años del auge petrolero y eligió no invertirlo en salud, en pensiones y en protección social, asimismo, como menciona el profesor Pérez, que nos enseña que sin salud, sin seguridad social, sin trabajo digno, los derechos civiles y políticos se vacían completamente de contenido. No hay libertad real sin bienestar mínimo garantizado. Y Venezuela es la demostración más dolorosa de esa verdad. Los derechos económicos, sociales y culturales de segunda generación no son aspiraciones filosóficas, son derechos con víctimas reales cuando se violan. Una madre que muere en un hospital sin equipo, un anciano cuya pensión no alcanza para comer, un trabajador que no tiene protección ante la enfermedad, esas son las consecuencias concretas del incumplimiento de la segunda generación de estos derechos. El caso venezolano nos obliga a reflexionar sobre algo fundamental, los derechos humanos de segunda generación, las cuales estas requieren instituciones reales, voluntad política real y recursos intervenidos en las personas. El acceso a la justicia en materia de derechos económicos, sociales y culturales no empieza en un tribunal internacional, empieza en el hospital, que funcione, en la pensión que alcanza para vivir con dignidad y en el trabajo que tiene protección. Ese es el desafío que esta segunda generación de derechos nos plantea, y Venezuela nos recuerda con urgencia que ese desafío no puede ignorarse. Muchas gracias.